Bueno, muchas gracias a quienes puntualmente se han conectado a la reunión el día de hoy. Vamos a dar inicio ya con 4 minutos de espera, pero les agradecemos a quienes puntualmente se están uniendo a esta reunión. Entonces, hoy es nuestra segunda sesión de Caminemos con Detecto, donde vamos a terminar la revisión del algoritmo. Vamos a hacer algunos anuncios de algunas novedades que tenemos. Ya algunas ya vieron en sus correos que tenemos un link donde vamos a empezar a recolectar los datos que vamos a analizar con Detecto. Y adicionalmente les tenemos también hoy otra sorpresa de una iniciativa que nos va a ayudar mucho a hacer el manejo o hacer la valoración de nuestros pacientes. Bueno, entonces algunos anuncios que quiero hacer respecto a eso. Entonces, esta semana les llegó a sus correos esta información con un link para que ustedes abrieran y tuvieran acceso a una base de datos o una página que va a permitir hacer la recolección de los datos de sus pacientes mientras empezamos como a evaluar lo que tenemos de línea de base junto con sus coaches de Safety and Quality y mientras tenemos ya preparado el Simple QI, que es la herramienta definitiva que vamos a utilizar, pero los vamos a ir recolectando en esta plataforma. Eso nos va a permitir a todos ver cómo vamos nosotros con nuestros pacientes, qué tantos episodios de infección estamos teniendo y vamos a ver, eso nos va a permitir ver en el tiempo cómo va a ser ese cambio, lo cual va a ser muy importante. Entonces, esto les llegó a sus correos, así como lo estoy mostrando acá. Tuvimos un error porque nos quedó Fundación Valle del Lili 2 veces, hospitalización, pero pues una corresponde a urgencias. Y les quería explicar porque les llegó esta parte de cómo vamos a registrar en nuestro registro de identificación del paciente. Cuando ustedes entran a la plataforma, los que ya han podido entrar, que son básicamente los campeones de datos, a quienes les pedí que se registraran, y una vez se registraran, me enviaran un correo con el email que fueron registrados. Ya varios de ustedes me los han enviado, ya los quienes me los han enviado ya están activos para que empiecen a hacer la recolección de datos, pero la información que les envié en el correo es básicamente para que sepamos cómo vamos a diligenciar esta parte. Entonces, esto es para tener como un trazador de los pacientes y que ustedes también eviten confusiones. Entonces, a cada hospital se le asignaron 3 letras iniciales como código, que son las que ven acá, que también las tienen en sus correos en este formato. Y a esas 3 letras iniciales le vamos a adicionar los últimos tres números, los últimos 4 números del número de identificación de su paciente. Entonces, me disculpa el Hospital de la Misericordia que lo puse de ejemplo, pero pues este no es un número real de paciente, pero lo puse de ejemplo para que vieran cómo queda registrado. Entonces, el Hospital de la Misericordia, como vemos acá a la izquierda, el código es HOM. Entonces, ustedes utilizan el código inicial que fue asignado a su centro más los 4 últimos números de la identificación de sus pacientes. Entonces, en este caso, por ejemplo, si la identificación del paciente que está en el Hospital de la Misericordia es esta, entonces ellos lo van a registrar HOM 3452, que son los 4 últimos números. En este campo, espérenme un segundo, en este campo de acá de arriba a la izquierda, donde dice identificación del paciente. Ahí es donde van a poner eso y eso es con el fin de poder hacer un seguimiento de los datos que tenemos. Entonces, ese era como nuestro primer anuncio. Si tienen algún problema para entrar, nos pueden escribir, nos pueden contactar. Y como les digo, en la medida que se vayan registrando la página, ustedes por favor me envían su correo, el correo con el que se registraron y ya quedan activos en la plataforma. Entonces, eso era como el primer anuncio. El segundo anuncio es que les están llegando las entrevistas cualitativas, la programación para las entrevistas cualitativas, quienes aceptaron la participación en ellas. Entonces ahí ustedes van a escoger algún horario que les sirva. Si por alguna razón en esa programación ese día algo pasó, ustedes van sobre el tiempo, ven que no van a alcanzar a llegar a la entrevista, pueden ingresar a ese mismo calendar que les llega,
donde les programa la entrevista y pueden poner que la quieren reprogramar o que la quieren cancelar por el momento y luego la reprograman. O nos pueden igual escribir que estamos atentos. Eso es como la otra cosa importante. Mm, y acá les dejo nuevamente, algunas personas ya nos han hecho la retroalimentación. Estamos pendientes de completarlas todas, pero este es el QR para quienes no han hecho la retroalimentación. No la tienen que hacer ahorita, pero si quieren pueden escanear el código QR o lo pueden tener en su presentación. Lo escanean y nos contestan esta retroalimentación de la sesión de simulación. Y cuando ya tengamos las personas, les enviaremos sus correspondientes certificados. Bueno, y para calentar motores, vamos entonces a responder este corto quiz que tenemos respecto de la última sesión que vimos. Lo vamos a hacer en 5 minuticos, es en realidad corto, pero pues sí, vamos a valorar en qué vamos respecto de la última sesión que tuvimos y cómo vamos a seguir el día de hoy. Me están preguntando que si la entrevista es por persona o por equipo. No sé si se refieren a las entrevistas cualitativas. No, esa es por persona, pero no sé si recuerdan que al principio cuando hicimos la convocatoria, dentro de lo que solicitábamos era pues que quienes querían participar de una entrevista cualitativa, pues una entrevista por Zoom. Algunas personas se anotaron y dijeron que ellos querían participar. Si alguno no se anotó en ese momento y en ese momento dice sí, quiero participar, es una entrevista más o menos 40 minutos, una hora, nos pueden escribir y nosotros lo programamos. Pero es por persona, no es que tenga que ser una persona por todo el grupo, no. Podemos tener varias personas de un mismo centro sin problema. Ah, ya, deme un segundo y les comparto acá el link, deme un segundo.
Ya lo pude compartir, Eliana. Gracias. Bueno, entonces seguimos acá. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a hacer a recapitular rápidamente lo que fue la sesión anterior. No nos vamos a detener mucho en esto, pero sí lo vamos a recapitular para que nos ubiquemos. Entonces recuerden que en estas dos sesiones que teníamos la vez pasada, hace 2 semanas y hoy es básicamente para recordar el algoritmo que estamos utilizando y que vamos a implementar en nuestros centros, que en términos generales y de forma completa es este, que incluye 3 pasos importantes que vimos la semana pasada. El primero, que es la sospecha y tamizaje, que es la sospecha a todos los pacientes se la vamos a hacer, al que tengamos sospecha le hacemos el tamizaje. Luego vamos a la activación del equipo de sepsis si el tamizaje es positivo y hacer la clasificación de riesgo. Y hoy básicamente nos vamos a centrar en el abordaje y manejo de estos pacientes. Entonces esto va a ser muy importante porque sabemos que esto es lo que nos va a mejorar los desenlaces clínicos. Entonces, un gran resumen. Entonces tenemos el disparador o gatillo que va a ser el médico, el enfermero o la persona que estuvo en contacto con el paciente y detectó que podía tener alguno de los signos de infección. Ese es el primer disparador para que nosotros, si vemos algún signo de infección, vamos a aplicar nuestra herramienta de tamizaje, que puede ser, si son centros implementadores de EVAT, van a utilizar EVAT si ya hicieron todo el proceso y EVAT está implementado en su centro. Si aún no tienen EVAD o lo están implementando, vamos a utilizar la herramienta que nosotros le damos y pues ya más adelante cuando hablemos de sostenibilidad miraremos cómo hacemos ese switch a EVAD cuando ya tengan EVAD, pero la idea es que si tienen EVAD vamos a utilizar EVAD. Esto nos lleva a la activación del equipo de sepsis que debe ser en menos de 10 minutos. Que buscamos es que se haga una evaluación completa del paciente, una búsqueda de la disfunción de órganos múltiples. Recordemos que en la sepsis lo que nos va a matar es el número de órganos que tengamos en disfunción, entonces por eso nos enfocamos tanto en esta parte. Y acá vamos a hacer una clasificación. El paciente tiene baja posibilidad de sepsis, tiene alerta de sepsis, que vamos a completar la evaluación de la disfunción de órganos y vamos a iniciar antibiótico-terapia en la primera hora, o el paciente está en alerta de choque si tiene 2 órganos o más en disfunción o uno de esos órganos es cardiovascular, el cual, además de tener ese componente de la búsqueda de la disfunción de órganos, el inicio de antibiótico, vamos a tener que instaurar medidas de soporte al mismo tiempo con el objetivo de evitar esa progresión a disfunción de órganos múltiples. Rápidamente volvemos al paso 1. Estos son los signos: hipotermia o fiebre, o niño que no tiene fiebre pero tiene sospecha de foco de infección, o taquicardia. Si tenemos alguno de estos 3 disparadores, enseguida vamos a hacer el tamizaje de sepsis, que puede ser o con esta escala que tenemos acá si no tenemos EVAT o con EVAT si tenemos EVAT. Entonces me paso acá, entonces criterios de temperatura o el niño que no tenga fiebre pero sospecho un foco infeccioso o que tenga taquicardia. De una vez me paso al tamizaje, entonces no tienen que usar las dos escalas y de eso hemos tenido algunas preguntas. Entonces, ¿cómo hacemos si tenemos EVAT? Entonces, ¿qué hacemos? Si ustedes ya tienen EVAT, son centro implementador de EVAT, vamos a utilizar EVAT con el punto de corte de mayor o igual a 3 puntos para decir que es positivo. Pero si todavía no tenemos EVAT o estamos en proceso de implementarlo, utilizamos esta escala que tenemos a la izquierda, que es la escala de tamizaje de Tecto, donde vamos a tomar 2 criterios positivos como tamizaje positivo. Entonces, de acuerdo a si tienen EVAT, EVAT, si no tienen EVAT implementado, vamos a utilizar nuestra otra escala, pero estos no tienen, yo no tengo que estar utilizando las dos escalas, no tendría ningún sentido. Lo que queremos es hacer esto más fácil y más fluido. Entonces, una vez tenemos ese tamizaje positivo, lo que vamos a hacer es que en menos de 10 minutos, y este va a ser el tiempo clave, tenemos que tener la evaluación por el equipo de sepsis, que está conformado por el médico y enfermera que están designados para que atiendan ese paciente con sospecha de sepsis. Entonces, una de las tareas que nos va a quedar para la otra semana es que nos envíen
quiénes van a ser esas personas que van a conformar el equipo de sepsis. Y ya lo hablábamos la semana pasada. No tiene que ser el doctor Juan y la enfermera Marta, siempre son los que van a estar, no, porque ellos no van a estar 24/7 en su institución, sino lo que tienen es que designar. Siempre va a ser el médico que llegó a la piso 3 es el que siempre se va a activar el equipo de sepsis, y la enfermera que está encargada de la cama 15 a la 25, qué sé yo. Entonces siempre es un rol que van a tener estas dos personas y esos van a ser nuestros detectives de detecto. Entonces siempre que haya un niño con tamizaje positivo van a llamar a estas dos personas. Si es la enfermera que estaba viendo el paciente, ya se queda y lo evalúa con el médico, que debe llegar antes de 10 minutos. Y lo otro importante es que tienen que empezar aquí a activar el reloj para que empiecen a contar el cronómetro que ustedes tienen, y que tienen que tener también muy claro la forma como ustedes van a contactar a estas dos personas. Entonces, va a ser la tarea para nuestra próxima semana o para nuestra próxima sesión. Vamos a saber quiénes van a ser el equipo de sepsis en nuestros centros y vamos a saber cómo los vamos a detectar. ¿Alguien alzó la mano? Puedes hablar. La persona que alzó la mano. No, no veo ahorita el nombre, pero puedes hablar. Buenas noches para todos. Tengo una inquietud. Sí, Nosotros señor. en Hospital San Vicente tenemos lo que es el código R, ¿cierto? Entonces, en las noches podríamos articular el código R. O sea, cuando hacemos la activación de código R, el pediatra, digamos que atiende en la sala de oncología, es el pediatra de la unidad de cuidados especiales. Podríamos aprovechar esa como asignación que tiene pues ya la institución como código R para adicionar el detective. Jefe, muchas gracias por esa pregunta y por traerla, porque sí es muy importante eso que usted está preguntando. Tampoco estamos tratando de inventar algo nuevo, inventar la rueda donde ya hay centros que lo tienen. Entonces, si en su centro se llama código R, si en otro centro ya tienen código de sepsis, si en otro centro ya tienen alguna otra alerta que esté relacionada con eso, ustedes pueden utilizar este mismo equipo si, digamos, si lo pueden configurar, si pueden buscar la forma de que se incluyan en esta estrategia, pueden utilizar en este mismo equipo. Por ejemplo, hay equipos que tienen equipos de respuesta rápida y el equipo de respuesta rápida pudiera ser el que evalúe también sepsis, entonces también lo pueden utilizar. Lo que tienen que evaluar es si van a poder cumplir con el tiempo en el que tienen que llegar al paciente, y si de pronto no tienen mucha activación de sus otros códigos que les vaya a impedir que lleguen a tiempo en este paciente. Pero sí, si ustedes ya tienen un código de sepsis, un equipo de respuesta rápida, un código R, y pueden configurar esto en ese mismo equipo, ese equipo pues debe estar entrenado, pero lo pueden hacer de esa manera. Y gracias por esa pregunta. Eh, Muchas ¿Alguien gracias. tiene otra pregunta? ¿Alguien más alzó la mano? Sí, hola, buenas noches. Soraya, desde IMAT. Una pregunta, o sea, en cada turno son personas diferentes, o sea que en cada turno de que vaya a cubrir van a haber detectives detectos, ¿cierto? O sea, Sí, son varios equipos detectives en cada turno, el turno de la mañana, el turno de la noche, o sea, siempre va a ir cambiando ese equipo sí. con cada cambio de turno que haya y por día, o sea, no siempre va a ser el mismo. O sea, lo que nosotros estábamos pensando, por ejemplo, es asignar al médico general que estaba en el piso, nosotros tenemos médico general, y a la enfermera que está con el paciente y a la enfermera jefe que esté de turno. Ese sería, o sea, de forma genérica, la conformación de los equipos eh, de, ¿cómo se llama? De detectives, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Sería, sería una Así lo forma. pueden configurar. Una cosa muy importante es que esas personas que vayan a responder a Detecto tienen que estar entrenadas sí o sí en todo el algoritmo. O sea, tienen que saber a qué van a ir a mirar. No es que cuando lleguen, ay, ¿qué es lo que toca hacer acá? No, la idea es que esto fluya y que sea rápido. Entonces, este personal tiene que estar entrenado en lo que va a hacer. ¿Listo? Sí, Pero sí. la idea sí es entrenar a todo el servicio que está en contacto con el paciente hematoncológico
pediátrico, o sea, toca entrenarlos a todos, porque no solamente va a ser hospitalización, sino que esto se va a aplicar también en urgencia, entiendo, Sí, sí, en en un todos futuro, lados. pues, en algunos centros ya lo van a empezar a utilizar en urgencias, claro que sí, perfecto. Okay. Me hacen otra pregunta, Facundo, y te agradezco esa pregunta. Me dicen que en algunos centros utilizan PIUS y no EVAT. Entonces, EVAT es como la validación al español del PIUS, pero específicamente en población oncológica. Entonces, por ahora, si no tenemos EVAT específicamente que haya sido implementado con el proceso que deben seguir, vamos a utilizar el detecto que tenemos nosotros. O detecto o EVAT definitivamente. Si tenemos PIUS, por ahora no vamos a utilizar PIUS, sino vamos a utilizar EVAT o detecto, que es lo que tenemos acá. Esto con el fin de estandarizar y también te agradezco esa pregunta. Perdón, doctora Liana, por interrumpir porque no sé cómo levantar la mano. No te No preocupes. me aparece levantar la mano. Dayana, maestra de IMAT, acá complementando lo de que la doctora Soraya habló, porque estuvimos en estos días justo hablando lo mismo, o sea, justo lo que usted está explicando, nosotros en estos días estuvimos preguntándonos cómo íbamos a distribuir, porque, por ejemplo, nosotros no lo haríamos en urgencia, porque como usted lo dijo, nosotros lo haríamos en piso, porque IMAT no va a estar todavía participando en la parte de urgencia, ¿cierto? Es lo que Ujú. entiendo. Hay un hospital Sí. que está participando en urgencia, o sea que solamente nosotros lo vamos a hacer en la hospitalización, ¿cierto? Ustedes por ahora lo O van a hacer en también lo hospital. podríamos hacer en la urgencia, en la hospitalización. Y lo otro es Eso que ya nosotros vendría tenemos, en la fase de, perdóname que te interrumpa, eso ya vendría en sí, las sí, fases siguientes, pero la idea no es empezar como a abordar muchos lados porque todo. no hace- hay un centro que está implementando urgencias, pero es un grupo específico para urgencias, ellos nada más. Ah, Pero ok, sí, la idea es que ustedes ok, lo pueden hacer, porque si va a ser el era, mismo grupo y empiezan a hacer en un lado y en otro, puede que ninguna de esas cosas resulte. Entonces lo empezamos a utilizar y ya vamos eh, viendo cuando estamos en sostenibilidad cómo nos pasamos a urgencias. claro, era una de las preguntas que nos hacíamos esta semana. Y lo otro es que nosotros tenemos 3 pisos, bueno, 2 completos para hospitalización y a veces cuando nos faltan camas, nos toca ir a otro piso, que es como el que... Entonces tendríamos que tener un grupo para cada piso de mañana, tarde y noche, porque tendríamos que cubrir todo. Entonces, bueno, esa es la duda que teníamos y qué bueno que usted lo mencionó para ya ir nosotros organizándonos como equipo. Sí, o pueden hacer, por ejemplo, como mencionaba la jefe ahorita. Ellos tienen, por ejemplo, un equipo que se llama el Grupo R. Ustedes pueden poner el equipo detecto y el equipo detecto va a ir a los diferentes pisos en el turno que le toque, pero que sea solamente para ciertas, para atender como alertas, que eso funciona como los equipos de sepsis o los equipos de respuesta rápida. Atienden ciertas alertas, pero en el resto de trabajo clínico, según cómo es el trabajo clínico y cómo sea la ocupación del centro, ustedes lo van a ir definiendo. Ok, bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por esas preguntas. Bueno, entonces tenemos la activación del equipo de sepsis, que ya con el tamizaje positivo, entonces, ¿quién viene? El médico y enfermero que estén a cargo de ese equipo de sepsis. Y lo que van a hacer es una evaluación completa, desde diagnósticos del paciente, tratamiento actual, un examen físico completo de signos vitales, examen físico, últimos paraclínicos que tengan, y esto nos va a servir para hacer la clasificación de riesgo que tenemos acá, y en eso es lo que nos vamos a concentrar hoy. Entonces, el examen físico, yo les decía, ustedes traten de organizarse y estandarizar. Si cefalocaudal les va a quedar más fácil y les va a evitar que ustedes se olviden de lo que están haciendo, de lo que están evaluando, lo van a estandarizar así. Y vamos a mirar si hay laboratorios en las últimas 6 horas. Si no tenemos laboratorios en las últimas 6 horas y ese paciente es un foco infeccioso, le vamos a tomar cultivos y lo vamos a clasificar, entonces pues le completamos las órdenes para evaluación de disfunción de órganos en ese momento y lo vamos a valorar. Y ya este es el paso que vamos a tratar hoy. Entonces, cuando clasifico si definitivamente este paciente no le encontramos un foco infeccioso, lo que tiene ahorita está explicado por dolor, por alguna reacción medicamentosa. Lo que hacemos es observar a este paciente, pero ese no es el foco de concentración nuestro, sino nos vamos a ir en este paciente que tenemos un tamizaje positivo, que estamos sospechando que tiene un foco infeccioso y vamos a clasificar o tiene alerta de sepsis o es un paciente con la alerta de choque séptico. Entonces, alerta de sepsis es un paciente que puede tener máximo una disfunción de órganos, como ya les dijimos, la que tenemos en nuestra guía de bolsillo, ahí vamos a evaluar cómo clasificamos esa disfunción de órganos.
y no tenemos definitivamente disfunción cardiovascular en este paciente, es decir, no hay lactato elevado, no hay compromiso de perfusión por llenado capilar, no tenemos hipotensión en este paciente y nuestra acción inmediata es hacer la búsqueda del foco, los laboratorios de disfunción multiorgánica e inicio de antibióticos en la primera hora. Esto ya lo vamos a profundizar con la doctora Eileen en un momento. Y de lo contrario, si tenemos más de dos o más órganos disfuncionando o disfunción cardiovascular, este paciente, además de nuestros antibióticos que los vamos a iniciar en 45 minutos, es menos de 45 minutos, de hacer la búsqueda del foco y de disfunción multiorgánica, vamos a pasar a implementar medidas de soporte. Entonces, este paciente vamos a iniciarle oxígeno, vamos a ponerle líquidos intravenosos y vamos a seguir la revaloración del mismo. Entonces, acá ya vamos a empezar con nuestro tercer paso después de haber recapitulado. No sé si tengan alguna otra duda de esta recapitulación, que fueron muy buenas las preguntas que hicieron. Bueno, entonces nuestro tercer paso, una vez clasificamos, entonces el objetivo es que no nos quedemos en que, bueno, sí, sabemos que tiene sepsis, pero hay que hacer algo rápido, pero dirigido para que este paciente podamos detener esa respuesta que lo está llevando al deterioro y que lo puede llevar a una causa de muerte específicamente porque tenemos inmunosupresión y todo lo demás. Entonces, el objetivo es un tratamiento temprano, pero dirigido. Y esto se hace una vez se active el equipo de sepsis y se haga la clasificación de riesgo. Esto también lo va a hacer ese mismo equipo de sepsis que estaba valorando el paciente y se concentra en antibiótico-terapia, buscar el foco infeccioso, completar la evaluación de disfunción de órganos, hacer manejo de soporte si estamos en alerta de choque y estar evaluando la detección de la progresión a choque y requerimiento de cuidado intensivo. Entonces son acciones que se hacen en paralelo. Esto la idea es que estemos haciendo la evaluación diagnóstica, pero también estemos haciendo el tratamiento. La guía de bolsillo que ustedes tienen tiene una lista de chequeo, tiene el seguimiento paso a paso y ahorita también les vamos a mostrar una herramienta que de nuestro equipo la doctora Luisa Vallejo diseñó para que nos ayude en esta parte que la idea y que la van a encontrar acá. Entonces, si quieren, la pueden ir escaneando. Van a ver que es muy útil y ahí los va a llevar a ustedes en el paso a paso de lo que deben estar haciendo cuando tienen un paciente con sospecha de infección. Y vamos a concentrarnos en la herramienta básicamente. Si tienen la herramienta, si no la tienen con su algoritmo que tengan a la mano y con su guía de bolsillo, vamos a hacer el seguimiento tanto de alerta de sepsis si el paciente tiene alerta de sepsis o si tiene alerta de choque. Ahí también Eileen nos hizo el favor de poner el link de la herramienta para que la puedan abrir y vamos a ir en lo posible practicando en esta sesión. Entonces vamos a empezar con Eileen, nos va a hablar de qué hacemos y qué pasa con la alerta de sepsis. Adelante, Eileen. Bueno, buenas noches. Entonces, vamos a revisar la lista de chequeo para el grupo que clasificamos alerta de sepsis. Recordemos que el objetivo en este grupo de clasificación es lograr que iniciemos el antibiótico en menos de 60 minutos. Es un grupo fundamental porque nos va a permitir o dejar al paciente en este grupo o reclasificarlo al grupo de alerta de choque de acuerdo a los hallazgos. Tenemos tres puntos claves. Uno, identificar un foco infeccioso y clasificar al paciente de acuerdo al protocolo MAMUTS. Recordemos que en el protocolo MAMUTS hay dos grupos de riesgo, un grupo de riesgo estándar y un grupo de riesgo alto. Entonces tenemos que buscar en esta lista de chequeo las herramientas que nos permiten clasificar al paciente en ambos grupos de riesgo, escoger el antibiótico adecuado. Ya ahorita vamos a repasar nuevamente los antibióticos para los escenarios del grupo de alerta de sepsis, que van a ser cefepime o piperacilina tazobactam, según los hallazgos que encontremos en el examen físico y en la evaluación que hagamos del paciente, definir qué pacientes son candidatos a iniciar vancomicina concomitante y quizás el punto más importante en el grupo de alerta de sepsis, que es reevaluar a la hora. La reevaluación a la hora es fundamental porque nos determina si el paciente permanece en la misma lista de chequeo o si debemos reorientarlo a la lista de chequeo de alerta de choque séptico. Siguiente, por favor. Cuando
o cómo definimos nosotros que el paciente está en alerta de sepsis. Entonces, debemos cumplir todos los criterios. Tiene que tener un tamizaje positivo, ya sea por el tamizaje de TEPTO, que fue los ítems que ahorita nos mostró Eliana, o en los centros que son EVAT, porque el EVAT es superior a 3 o más puntos. No hay disfunción cardiovascular y esto es muy importante tener en cuenta que la disfunción cardiovascular es el único criterio de disfunción orgánica que per se y solo clasifica al paciente en el grupo de alerta de choque. Los tres criterios de este es la tensión arterial media y sistólica, el lactato y el no tener necesidad de usar vasoactivo, por lo que se deben cumplir los tres para permanecer en esta lista. Tener máximo un órgano comprometido y ese órgano nuevamente no debe ser el cardiovascular y tener sospecha de un foco infeccioso. Es decir, no hemos encontrado una explicación alternativa. Las que planteamos en el protocolo de TETO es, por ejemplo, las alergias o las reacciones transfusionales que expliquen el cuadro clínico del paciente. Esta lista de chequeo o el grupo de pacientes en alerta de sepsis se diferencia fundamentalmente del grupo de pacientes de alerta de choque, es que es un paciente que está en riesgo, pero aún está estable hemodinámicamente y nos permite una brecha de tiempo un poco superior para realizar las intervenciones. Siguiente. ¿Cuáles son las órdenes inmediatas en la lista de chequeo en el grupo de alerta de sepsis? A través del examen físico, identificar si hay un foco infeccioso, clasificar al paciente con los criterios que tenemos en un paciente de riesgo alto, de riesgo estándar, según el protocolo Mamut, solicitar y tomar los hemocultivos. Si tiene catéter central o catéter central de inserción periférica, debemos tomar un hemocultivo, debemos tomar hemocultivos de las vías del dispositivo y tomar los hemocultivos de vía periférica, y si identificamos algún foco infeccioso en el examen físico, realizar los estudios microbiológicos según el foco identificado. Ejemplo, si el paciente presenta o refiere síntomas urinarios, realizar los estudios dirigidos a evaluar la parte urinaria. Y recordar que en todos los pacientes de forma sistemática debemos solicitar todos los estudios para la evaluación de disfunción orgánica múltiple, a menos de que tenga estos estudios en las últimas 6 horas desde que se activó el protocolo de TETO. ¿Cuáles son los estudios? El lactato, los gases, la creatinina, tomar un hemograma para evaluar las líneas hematológicas, tomar la coagulación a través de TP, INR y fibrinógeno, también dímero D, tomar transaminasas, GGT, bilirrubinas, la glicemia, que puede ser a través de la glucometría, y la PCR. Siguiente. Respecto al antibiótico, la meta en este grupo es iniciarlo en menos de 60 minutos. Hay dos escenarios que debemos tener en cuenta para seleccionar el antibiótico y esto viene extrapolado y está en concordancia con el Protocolo Nacional de Neutropenia Febril del grupo Mamuts. Para los pacientes que tienen fiebre y que están estables hemodinámicamente, que no tienen mucositis o compromiso o síntomas gastrointestinales, el antibiótico de elección es el cefepime. Para los pacientes que caen en este grupo, pero tienen una mucositis que clasificamos clínicamente grado 3 o superior o que tienen compromiso gastrointestinal, el antibiótico de elección es la piperacilina, tazobactam. Vancomicina en este escenario solo se agrega si tiene indicación clínica de adicional. Vancomicina. ¿Cuáles son las indicaciones clínicas de adicionar vancomicina para este escenario? Esta la voy a omitir porque esta es en la siguiente lista de chequeo, todos los pacientes con alerta de choque o choque diagnosticado van con vancomicina, pero para el escenario que estamos describiendo es sospecha o infección osteoarticular, infección de piel o de tejidos blandos, neumonía lobar complicada con derrame, sospecha clínica de infección asociada al catéter y sospecha o signos clínicos que me hagan pensar que este paciente está cursando con una infección por cocos gram positivos. Siguiente. Entonces, en esta diapositiva vemos lo que acabo de mencionar, cuándo adicionar vancomicina en el paciente con alerta de sepsis,
solo con estos criterios clínicos: infección osteoarticular, infección de piel, sospecha de infección de catéter o neumonía complicada con derrame. Alerta de choque séptico es el escenario que vamos a describir más adelante y esta siempre va con vancomicina. Y Siguiente. quiero de pronto que si alguien tiene alguna pregunta, aprovechemos para preguntar. Tenemos al doctor Camacho, quien fue que lideró las guías de mamuts. Entonces, si tenemos alguna pregunta respecto a antibióticos, es el momento. Bueno, o si se les ocurre más adelante también, pero si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, pueden levantar la mano, pueden escribirla en el chat y estaremos atentos a contestarla. También cuando empiecen a revisar la herramienta que les acabamos de compartir, la app Detecto, van a encontrar que se creó también el punto para calcular, para ayudarles en el cálculo de los antibióticos de acuerdo al peso de los pacientes. Entonces, para que lo chequen y pues cuando tengan el espacio revisen todos los aditivos que dejamos en la app para que facilite el ejercicio del algoritmo en la práctica clínica diaria. Siguiente. Y el punto más importante es que cuando yo clasifico al paciente en alerta de sepsis, veo que cumple todos los criterios para permanecer en este grupo, solicito los laboratorios que me hacen falta para completar la evaluación de disfunción orgánica, porque el paciente no los tiene en las últimas 6 horas. Debo volver a evaluar al paciente después de la primera evaluación a la hora. Este es el momento más crítico porque nos permite evaluar tempranamente si ha habido en ese tiempo alguna progresión clínica en el paciente que me alerte o que me permita reorientarlo y cambiarlo al grupo de mayor riesgo. ¿Cuáles son las variables que fundamentalmente debo evaluar en esa reevaluación de la hora? La tensión arterial, ver si ya tengo el resultado del lactato, la perfusión y evaluar si ya cuento con algunos resultados de la disfunción de órganos. Recordar que para permanecer en este grupo solo debe haber una disfunción de órgano y esa no debe ser la cardiovascular. Si hay presencia de 2 o más órganos comprometidos, el paciente debe reclasificarse al grupo de alerta de choque. La revaloración a la hora no es opcional, es parte de la lista de chequeo, dado que un paciente puede o estabilizarse o deteriorarse en ese tiempo. Siguiente, por favor, Elian. Espérame un segundito que veo acá dos preguntas. Am, Nos dice la doctora Villa, si el paciente requiere dos antibióticos, ¿cuál se administra primero? Si el paciente requiere antibiótico, siempre se debe administrar primero el antibiótico que cubre gram negativos. Ahí el doctor Camacho también nos abrió el micrófono. Doctor, ¿quiere? Sí, no, era exactamente lo mismo, de acuerdo. O sea, hay que mirar el impacto en la mortalidad y en la sepsis de cada uno de los antibióticos y cuáles son los microorganismos más frecuentes. Entonces, como los microorganismos más frecuentes en la mayoría de las veces son gram negativos y son los que más asocian a mortalidad, si hay que poner dos antibióticos, generalmente primero va el de gram negativos. Que igual el de gram negativos también cubre gram positivos, solo que cubre gram positivos sensibles, o sea, cefepime o piptazo o carbapenémico, dependiendo del escenario clínico donde esté el paciente, va a cubrir muy bien los gram negativos y también cubre los gram positivos sensibles. Realmente la vancomicina solo cubre los gram positivos resistentes, que es una, digamos, una proporción de todos los gram positivos, pero entonces siempre va el cefepime o la piptazo o el carbapenémico, dependiendo del escenario clínico, si estamos en alerta o si estamos en alerta de sepsis, en alerta de choque o en choque, pero va primero el de gram negativos, como dice Viviana. Perfecto. Bueno. Y la otra eh, pregunta que estaba en el chat hacía referencia al uso de un banco en mucositis. Entonces, es muy importante esa pregunta porque esa pregunta se discutió en la elaboración del protocolo de mamuts. Entonces, digamos, las guías
de hace 4 o 5 años recomendaban la vancomicina en los pacientes con mucositis porque la mucositis oral favorece la translocación de cocos gram positivos de la cavidad oral al torrente sanguíneo y eventualmente esto era la indicación de vancomicina. Lo que se ha visto en estudios posteriores, y esto está alineado con las últimas recomendaciones de las guías internacionales, es que aunque esos cocos gram positivos pueden pasar al torrente sanguíneo, poner la vancomicina en el momento en que el paciente tiene mucositis no cambia el desenlace así se pone en el momento en que te van avisando que van creciendo cocos gram positivos. Y por el contrario, en la mucositis, ponías muchas vancomicinas que no eran necesarias. O sea, se ponía vancomicina porque tenía un riesgo de translocación, pero una sola minoría de esos pacientes tienen el riesgo de translocación e incluso de translocación por microorganismos resistentes, porque el cefepime y el apiptazo igual cubren los gram positivos de la cavidad oral. Entonces, el mensaje es, hoy en día no es una indicación de banco esa, es importante que digamos, reevalúen la indicación, sí lo fue, ¿sí? Pero hoy en día, por esos argumentos, no es una indicación de vancomicina, porque el antibiótico que utilicen para tratar gram negativos va a cubrir los gram positivos sensibles de la cavidad oral y los resistentes realmente no se ha visto en los estudios diferencia si se pone ahí o se pone cuando te avisen va creciendo un coco gram positivo, que es una de las indicaciones que Viviana había mencionado. Ahí hay que poner la vancomicina. Listo, perfecto. Muchas gracias. Con mucho Bueno, gusto, sí, estamos muy interesados. entonces, bueno, listo. Entonces seguimos. Tenemos un caso ahorita para ilustrarlo, lo vamos a poner al final. Ahora vamos a seguir. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta respecto a esta parte de alerta de sepsis para ya pasar a nuestra alerta de choque, que es la clasificación roja. Bueno. Entonces, si no tenemos alerta de sepsis en este momento o si vimos que en la evaluación nos dio más de una disfunción de órganos, que ya lo vamos a ver ahorita, y para nosotros ya no clasifica como alerta de sepsis porque ya o tenemos dos disfunciones disfunciones de dos órganos diferentes al cardiovascular, por ejemplo, tengo compromiso respiratorio y tengo compromiso renal, o definitivamente tengo solamente disfunción cardiovascular. Si tengo cualquiera de estos dos criterios, es un paciente que requiere acciones más rápidas porque está en un punto más avanzado del que veíamos en amarillo, o sea, este ha progresado más, por alguna razón llegó a este punto o nos dimos cuenta en este punto, y este paciente es probable que se deteriore más rápido o que requiramos o que vaya a requerir que tenga un traslado a la unidad de cuidado intensivo, y adicionalmente vamos a tener que hacer, además del antibiótico y la búsqueda del foco, otras intervenciones que se llama el manejo de soporte, que le va a ayudar a revertir o a parar ese proceso en el que va. Entonces, esta lista para paciente con alerta de choque, ¿cuándo se activa? Entonces, cuando tenemos disfunción cardiovascular, que la definimos por presión arterial sistólica o media menor al percentil 5. Recuerden que en nuestra lista de chequeo, y como lo van a ver en la aplicación que están usando, ahí se va a informar si el paciente está en uno de estos rangos. Si la tenemos menor al percentil 5, recuerden y siempre llévense en la cabeza que cuando tenemos hipotensión, ese paciente va mucho más adelante y avanzado en el proceso de deterioro que el que no tiene hipotensión. Lo que primero esperaríamos serían otras respuestas compensatorias, o sea, este paciente es para hacerlo con celeridad, para hacerlo rápidamente, pero sin desesperarnos tampoco, cuando tenemos un lactato mayor de 2 o cuando este paciente está necesitando vasopresor. Entonces, o tengo disfunción cardiovascular en este paciente o tengo disfunción de dos o más órganos que pues sean diferentes a este cardiovascular, es decir, neurológico y renal o neurológico y hematológico, renal y hematológico, o de los otros que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, esta, y justamente por eso, por esa progresión que ya tiene este paciente, acá nos vamos a concentrar en que todo esto vaya en antes de 45 minutos. Y es muy importante, recuerden los cronómetros que ustedes se llevaron para sus centros para que los estemos utilizando y tengamos esa cultura de empezar a contar en el tiempo. Este paciente desde el inicio, algo importante también es que le voy a evaluar si tiene algún criterio de ingreso a UCI, y esto también lo vamos a tener ahí. Entonces, tiene alteración del sensorio, tiene hipotensión arterial, tiene signos de mala perfusión, que son los que vemos acá. Y recuerden que hace 15 días vimos un video de cómo evaluar el llenado capilar, o tiene
cambios en la piel o está rubicunda o tiene piel fría con pulsos débiles, entonces algo que nos haga pensar que tiene signos de mala perfusión. O si tenemos un antecedente de que el paciente tiene una disfunción miocárdica, que ya lo sabíamos por los quimioterapéuticos se va a presentar una disfunción miocárdica, o lo vemos con una progresión de una dificultad respiratoria, este paciente debe notificarse a la unidad de cuidado intensivo antes de que empeore. Entonces, ¿cuáles son las órdenes que vamos a implementar en los primeros 45 minutos? Entonces, como les dijimos, este paciente va a requerir, además del antibiótico que se va a iniciar con la misma celeridad que lo iniciamos en la alerta de sepsis, además de la búsqueda del foco y además de la búsqueda de las otras disfunciones, este paciente va a requerir de forma importante un inicio de un manejo de soporte. Lo primero es que este paciente va a requerir que se inicie oxígeno suplementario. Inicialmente, con esta descompensación que tenemos, vamos a utilizar el soporte que le pueda dar la mayor FIO2 posible. Usualmente tenemos máscara de no reinhalación. Si lo que tiene más próximo es un Venturi con la mayor FIO2 que tenga, se lo vamos a poner. Si ya tiene dificultad respiratoria, pues ya en el equipo empezarán a evaluar si necesita una cánula de alto flujo, si necesita una ventilación no invasiva, pero vamos a soportar a este paciente desde el inicio. Si el paciente lo tengo en alerta de choque y no tenía oxígeno, le voy a iniciar oxígeno suplementario mientras logramos estabilizar a este paciente. Adicionalmente, vamos a iniciar con líquidos intravenosos. Como sabemos, y está muy discutido el manejo liberal o restringido de líquidos, especialmente cuando tengo una situación aguda, nosotros dejamos este punto intermedio de 10 cc por kilo en este paciente que vemos descompensado o que vemos con alerta de choque, perdón, vamos a utilizar los términos como nos lo recordó la jefe Mónica, los términos que debemos utilizar. Se ha demostrado en diferentes estudios que el bolo que le ponen al paciente que tiene una alerta de descompensación aguda por un choque mejora los resultados en vez de empeorarlos. ¿Qué pasa? El problema es cuando yo me excedo en los bolos. Entonces, cuando le puse 3 bolos de 20 por kilo, pero no caí en cuenta que puede haberle puesto vasopresor de forma temprana, esto sí empeora el resultado. Entonces, pero acá la indicación, como ustedes ven, dice bolo de 10 cc por kilo de lactato de Renges o solución salina, eh, pero pues no nos dice 3 bolos o hasta que vea con signos de sobrecarga. Entonces este paciente va a necesitar este bolo, si no tiene acceso venoso, vamos a canalizarlo, pero pues recordar que si tiene el catéter implantable, vamos a utilizarlo y hacer la búsqueda del foco. Como recuerdan esas flechas que veíamos en este punto, estamos haciendo intervenciones diagnósticas, pero también terapéuticas. Entonces, estamos cultivando este paciente, estamos haciendo la búsqueda del foco, pero al mismo tiempo estamos haciendo el manejo de soporte y debemos estar realizando el inicio de la antibiótico terapia. Estos resultados también de esta búsqueda deben procesarse como urgentes y acá cuando ya empecemos a evaluar nuestras estrategias de implementación vamos a ver cómo nos conjugamos con la parte de laboratorio clínico para que nos procesen esto. Y nuestra otra meta también va a ser el inicio de terapia antibiótica. Entonces acá como ustedes ven es esto, hacer este proceso un poco más acelerado para que en 45 minutos logremos tener este paciente con todas las medidas instauradas. Entonces, como estamos en alerta de choque, siempre vamos a utilizar meropenem más vancomicina, como ya nos lo dijo Eileen hace un momento. Una de las indicaciones de vancomicina es choque o alerta de choque. Y esto es según nuestro protocolo de mamuts que esperamos todo lo tengamos implementado en nuestros centros. Si por alguna razón en nuestro centro no está disponible el meropenem, nuestra alternativa de forma transitoria va a ser el uso de cefepime o de piperacilina tazobactam. Cuando ya lo tengamos disponible, pues la idea es escalar este paciente a meropenem como es la indicación. ¿Listo? Y este paciente es muy importante, así como nos lo hablaba Eileen, en el paciente que tenemos amarillo es importante la revaloración en la hora. En este paciente, tan pronto le iniciemos nuestra medida de soporte, este paciente debería entrar en monitorización continua de signos vitales. Entonces, ustedes tienen el carrito de signos vitales del piso, vamos a dejárselo a este paciente, monitorización de signos vitales continua, si tenemos el oxímetro, si tenemos la forma de monitorizar la frecuencia cardíaca continua. Es difícil pues tener seguramente la toma de la presión tan frecuente, pero vamos, esas son cosas también que vamos a empezar a definir cada cuánto lo vamos a estar haciendo. ¿Listo?
Y vamos a mirar en este siempre, estos pacientes que le iniciamos esta terapia de soporte siempre es valoración, acción, revaloración. Entonces lo valoré, este paciente tiene alerta de choque, le inicié el manejo de soporte, el oxígeno, le pusimos su bolo de 10 cc por kilo, lo tenemos monitorizado y este paciente por lo menos en 10 a 15 minutos, como ustedes van a ver que dice el algoritmo, vamos a tener que estarlo revalorando y mirar qué está pasando. El paciente siguió con signos de compromiso de la perfusión, el paciente ahora está con tendencia a la hipotensión. Si eso pasa, entonces no vamos a esperar a 3 bolos. Acá nos indican que si no hay mejoría, máximo un segundo bolo, pero tener siempre en la cabeza que este paciente puede requerir vasoactivos de forma temprana. Y ya hay suficientes estudios que nos avalan que si yo tengo una vena periférica bien canalizada, yo puedo iniciar el vaso activo con unas diluciones, pues con mayor dilución a la que se usaría por un catéter central, pero lo puedo utilizar por vena periférica. Incluso pudiera estar hay estudios que nos hablan que hasta 48 horas, si la vena está bien canalizada y si está siendo efectivo, lo podemos dejar ahí por ese tiempo. Entonces es muy importante y esto cambia el desenlace de este paciente. El hecho de que yo le ponga 3 bolos o que lo deje más tiempo en hipotensión me puede dar peores resultados a que si yo le inicio tempranamente el vasoactivo y garantizo la perfusión. Y además, como sabemos, estos niños con cáncer tienen riesgo de estar haciendo insuficiencia suprarrenal, por lo cual hay que considerar en ellos. Si tenemos hipotensión, si tenemos la historia de haber estado usando esteroides recientemente, considerar tempranamente el uso de hidrocortisona. Entonces, esto es lo que nos dice acá este manejo adicional. Evaluar el riesgo de insuficiencia suprarrenal, uso de esteroides recientes, hipoglicemia más compromiso cardiovascular. Entonces, pensemos, es probable que Sí, estemos en este pero escenario. él, sí, no, venosos. Eh, ¿Cuánto es el margen de saturación para ese por 7,9? favor. Ah, 79 es cuál. ok, ya. Lo otro importante es en esos estudios que estamos tomando, entonces siempre vamos a evaluar con glucosa como lo van a ver en su lista de chequeo y si tenemos laboratorios que tomamos en la tirilla de gases y vemos hipocalcemia, estas son cosas que hay que corregir porque todo esto nos va a ayudar a que mejore la forma como responden los medicamentos en la función cardiovascular. Y definitivamente, como es un paciente que vamos a estar revalorando, si nosotros estamos evaluando que está en progresión hacia una falla respiratoria, también es algo pues sobre lo que tenemos que actuar tempranamente porque pues si tenemos un compromiso de este tipo y no se corrige también a tiempo, intentar hacer una intubación o una corrección de una falla respiratoria cuando ya hay más órganos fallando, cuando ya hay choque, cuando ya hay otro compromiso puede cambiar el escenario de una ventilación a un evento de una parada respiratoria. Entonces, siempre tener como esto en la mente, pero si ustedes tienen este paciente, seguramente así ya lo habrán comentado en la unidad de cuidado intensivo y es probable que ya tengan alguien que haya venido a hacer este soporte con ustedes. Entonces, estos ya no son la hora dorada, sino los 45 minutos de oro. Entonces, tenemos la activación por el tamizaje positivo, tenemos nuestras listas de chequeo, el manejo de soporte con nuestras órdenes, la antibiótico-terapia y el monitoreo continuo. Entonces, y como lo dice acá, la meta no es solo dar el antibiótico, sino el antibiótico correcto, el paciente correcto, en el tiempo correcto, más nuestro manejo adicional de soporte. No sé si tengan alguna pregunta con el paciente que lo hemos clasificado como alerta de choque y está en nuestro cuadro rojo. Acá mientras tanto les voy poniendo nuestras dos listas. No sé si están usando ya la aplicación, si la han visto, si ya la empezaron como a checar. Es muy útil, está bastante, es bastante lógico el proceso que sigue. Entonces, bueno, acá básicamente para hacer un resumen, entonces tenemos nuestro paciente con alerta de sepsis o con alerta de choque y vemos qué es lo que nos activa. Entonces, el paciente que tenemos amarillo es aquel paciente que no tiene disfunción cardiovascular o que tiene máximo un órgano comprometido. El paciente con alerta de choque es o con disfunción o dos o más órganos. Recordemos el tiempo, en este tenemos nuestra hora dorada, en este tenemos nuestros 45 minutos de oro y la diferencia en el inicio de antibióticos. Entonces, para nuestro paciente amarillo es cefepime
o piperacilina tazobactam según el escenario que tengamos, mientras que para nuestro paciente con choque siempre es meropenem, con alerta de choque siempre meropenem más vancomicina. Y acá también nos recalcan esto. En cuanto, y esto es de las cosas que ustedes van a tener que empezar a hablar con sus laboratorios, cómo hacemos si tenemos este paciente en este estado para que los laboratorios nos lleguen tempranamente. Acá vamos a ver cómo es la revaloración. Entonces dijimos que para el paciente con alerta de choque es una valoración continua. En el paciente, en nuestro amarillo de alerta de sepsis es una valoración obligatoria a la hora donde tendremos que reclasificar o sigue amarillo o ya el paciente se estabilizó o es un paciente que está progresando a choque. Y definitivamente este paciente, la mejor recomendación es que sea comentado con la unidad de cuidado crítico este paciente que está en alerta de choque. Nuevamente, si quieren, si no han podido escanear la aplicación. Y vamos a ir rápidamente sobre un caso que es con el uso de la aplicación para que lo tengamos acá. Eileen, si quieres. Listo. Bueno, entonces, Esto es como más o menos, es el uso de la aplicación y como lo van a ver, Eileen se los va a enseñar y yo les voy a poner acá que tenemos a mano derecha en la parte de arriba el reloj, entonces vamos a empezar a contabilizar con este reloj. Dale. bueno, acá tenemos, hoy estamos con Sofía de turno, ella tiene 11 años, pesa 38 kilos, tiene un diagnóstico de un Hodgkin y está en quimioterapia activa, tiene un catéter implantable y está cursando con una mucositis grado 3. Se activó el algoritmo Detecto porque documentaron en la ronda de signos que Sofía tenía una temperatura de 38,6, lo que clasifica como fiebre. Sofía se refiere cansada. Al tener temperatura 38,6 y tener la mucositis, el equipo de enfermería en la ronda de signos además documenta una frecuencia cardíaca de 128, lo que clasifica como taquicardia para la edad, por lo que cumplía con dos criterios y cumplía con un tamizaje positivo. Al tener un tamizaje positivo, pasamos a activar el equipo de sepsis. Al activar el equipo de sepsis, llega el jefe o la jefe de enfermería y llega el médico que estaba encargado de atender el código de sepsis o el código detecto en esa institución. Realizaron la toma conjunta de signos vitales. La temperatura es la misma, 38,6, la frecuencia cardíaca es de 128, tiene una frecuencia respiratoria de 22, que es normal para la edad, la presión arterial sistólica está en 102, la media está en 68 y la saturación está en 97%. Entonces, dentro de los signos vitales, confirmamos que tiene alterada la temperatura y que cumple criterio de taquicardia para la edad. En el examen físico, hacemos nuestra lista de chequeo del examen neurológico. Tenía un Glasgow 15 de 15, Sofía estaba alerta. Evaluamos el llenado capilar y era normal. El color de la piel era rosada, no estaba moteada. Los pulsos son normales, no eran saltones. No había dificultad respiratoria y la auscultación cardiopulmonar era normal. En esta institución hacían una medición juiciosa del gasto urinario, aún en el piso de hospitalización, e identificaron que el gasto urinario de las últimas 6 horas era de 1,8 mililitros por kilo por hora. Como lo había mencionado al inicio del caso, Sofía tenía una mucositis grado 3 y no habían cambios inflamatorios visibles. Entonces, perdón, aquí hay un error porque en este catéter sí habían cambios inflamatorios visibles. Entonces, a completar nuestra sección A de la evaluación, identificamos que Sofía tenía un foco clínico evidente que era la mucositis y que sí habían cambios inflamatorios en el catéter,
por lo que pasamos a la sección B de la lista de chequeo y era cumplir con los objetivos de iniciar los antibióticos de forma temprana. Como Sofía tenía un catéter central, tomamos hemocultivos del catéter y tomamos hemocultivos periféricos, evaluamos si Sofía no tenía laboratorios recientes, por lo que realizamos la toma de todo el set de laboratorios para disfunción orgánica múltiple y nos sentamos a evaluar cuál era la mejor opción de antibiótico en el escenario de Sofía. No sé si, Liliana, puedas bajar un poquito. Entonces, nuestra primera parte está completa y pasamos a la segunda parte de decidir el antibiótico, recordando que Sofía tenía una mucositis grado 3. Esto la hace candidata a iniciar piperacilina tazobactam, como lo mencionamos en la sección anterior, y veíamos signos inflamatorios a nivel del catéter, por lo que sospechamos infección asociada al catéter. En este caso, Sofía tenía indicación de iniciar vancomicina a pesar de que no fuera clasificada con alerta de choque desde el inicio por la tensión arterial. Entonces iniciamos piperacilina tazobactam y combinamos con vancomicina después de la toma de hemocultivos. Recordar que en el caso de Sofía debemos reevaluar a la hora para ver que Sofía no tuviera signos de disfunción cardiovascular. A la reclasificación a la hora volvimos con Sofía y nos encontramos con que no tenía hipotensión, la tensión arterial sistólica y media se encontraba dentro de lo normal para la edad, el lactato ya teníamos el resultado disponible y era de 1.6. No tenía signos de mala perfusión, los pulsos continuaban siendo normales, el llenado capilar normal y la piel no estaba moteada. Sofía seguía rosada y por ahora no teníamos laboratorios, pero cumplimos con la meta de tener los primeros signos y descartamos que no tuviera disfunción cardiovascular a la hora. Cuando nos llegaron los laboratorios, pudimos observar uno a uno los laboratorios complementarios. Ya habíamos mencionado que el lactato estaba normal, la hemoglobina estaba en 9.8, las plaquetas estaban en 62.000 y los neutrófilos estaban en 400. Tenía citopenia secundaria al tratamiento oncológico, sin embargo, no cumplía el criterio de disfunción hematológica. La creatinina estaba en rango alterado para el criterio de disfunción orgánica múltiple de acuerdo al protocolo de TECTO. La glicemia estaba normal, las transaminasas y bilirrubinas estaban normales y la PCR estaba elevada. Entonces, ya con los laboratorios de disfunción orgánica múltiple de Sofía, pudimos completar nuestra clasificación de riesgo. La paciente no tenía disfunción cardiovascular. En la evaluación de la disfunción orgánica, Sofía solo tenía un grupo comprometido, que fue el compromiso renal. Descartamos que tuviera compromiso cardiovascular. Seleccionamos el antibiótico de acuerdo a las condiciones clínicas que encontramos en la evaluación de nuestra lista de chequeo inicial, piperacilina tazobactam por la mucositis y por la sospecha de infección asociada al catéter, y descartamos que cursara o que entrara en una alerta de choque séptico, por lo que Sofía se continuó y se clasificó en alerta de sepsis al final de toda nuestra evaluación. Listo, perfecto. Muchas gracias. No sé si pudieron de pronto ir metiendo los signos en la aplicación. Esto de verdad que es bastante amable y les va a permitir como ir en el paso a paso de lo que van haciendo. Evita que se nos queden muchas cosas a la memoria, pues la memoria nos puede fallar en cualquier momento. Entonces sí es una recomendación, exacto. Es una recomendación pues que lo usemos o que usemos este tipo de ayudas diagnósticas también en nuestros centros. Bueno, mientras nos dicen si tienen preguntas, vamos a pasar a una sesión de algunas preguntas que han surgido, que surgieron del taller de simulación, que han surgido en estos días y aprovechar que tenemos el doctor Camacho que nos ayuda con estas preguntas.
que estamos también nosotros, que tenemos también a Facundo y a otras personas del grupo de Safety and Quality acá por si necesitamos este apoyo. Y quiero empezar con una pregunta que justo pusieron ahorita en el chat y que es de las que teníamos acá y es la segunda que ustedes ven que tenemos acá. ¿Qué pasa? Ah, perdón. ¿Qué pasa si el protocolo de antibióticos de mi centro es diferente al de Mammoths? Y la pregunta específica en el chat es que para sus centros que si tienen implementados otro protocolo de neutropenia febril y cómo han pensado implementar este protocolo Mammoths. No sé si el doctor Camacho nos quiere de pronto hacer un poco la promoción de la importancia de que tengamos Mammoths, y de paso les adelanto que la idea es tener hacia los primeros días de julio posiblemente una sesión donde vamos a hablar de Mammoths como tal, del protocolo de neutropenia febril como tal. Pero aprovechando que tenemos al doctor Camacho, no sé si quiere hacernos alguna recomendación sobre esto que nos han preguntado varias personas, ¿qué pasa si en su centro no tienen mamuts implementado? Sí, perfecto. No, me parece muy al lugar la pregunta. Miren, el protocolo Mammoths realmente es el grupo que ha hecho todos estos protocolos. El protocolo es el protocolo de neutropenia febril, que fue elaborado por el grupo Mammoths, pues obedecía precisamente a la necesidad, obedece a la necesidad de estandarizar los procesos y de poder unificar el manejo antibiótico, digamos, pues, de la neutropenia febril en los centros, pensado inicialmente en Colombia, pero obviamente es extendible a otras latitudes, porque sé que aquí hay personas también de México. De hecho, lo estuvimos presentando en el Congreso de Infectología Pediátrica en México el año pasado. Fue hecho con la mejor evidencia disponible y reunió infectólogos, oncólogos, enfermeras, médicos generales, intensivistas de muchas zonas del país para tratar de recoger, digamos, qué es lo que se hace y lo que se recomienda en Colombia. Entonces, en la medida de lo posible, yo sí invito a los centros a que revisen el protocolo, a que lo adopten o lo adapten a su centro, lo adopten. Está libre en la página de las sociedades científicas que participan, ASINS, Pediatría, AMSI y ACHO, y lo discutan. Ahora, si hay alguna duda puntual del protocolo, si hay alguna duda puntual del protocolo, eh, no la pueden hacer, bien sea en estas sesiones, bien sea hoy o en la sesión en que hablaremos de específicamente protocolo, para que probablemente muchas de las dudas que pueden sugerir, no, es que mi epidemiología puede ser diferente, pues eso la podemos hacer como la pregunta de la mucositis que nos hacían anteriormente, ¿sí? O sea, digamos, no está en el protocolo, porque además el protocolo tiene varias ventajas para que pueda ser implementada, como dice Eliana, para hacer propaganda. Primero, el protocolo, no sé si todos lo hayan visto, pero si no, los invito a que lo vean. Es un protocolo muy amigable y muy en el diseño. O sea, tiene pocos textos que además van de forma secuencial armonizado con estos en conjunto, son parte del mismo grupo, y está organizado por días. Incluso hay un algoritmo de día uno, como se presenta aquí el algoritmo de texto, hay un algoritmo de día 1. Entonces, todos son algoritmos que les permiten, les facilitan la implementación, que puedan tenerlos en el bolsillo. O sea, no es que sea un archivo muy complejo de leer, al contrario, tratamos de hacerlo muy amigable. Por esa misma razón, hay recomendaciones que están allí, pero que hay otras que se dieron y no están, pero no porque no se hayan discutido. Obviamente, al no que haya unos algoritmos, no es, y esas son las que alguien puede decir, como la mucositis, ¿por qué no está? Y uno puede argumentar las discusiones. Entonces, yo sí los invito a tomar en cuenta, el algoritmo está alineado con las guías internacionales. O sea, si alguien dice, es que yo hago la guía latinoamericana de neutropenia febril, que es de donde muchos centros hacen. Yo participé en la guía latinoamericana, muchos de los coautores del protocolo participamos en la guía latinoamericana y está completamente armonizada con la guía latinoamericana. No, es que el año pasado ESIL sacó la última guía. Estamos en concordancia con ESIL. No, es que la guía del doctor Lembrecher de Estados Unidos del Journal of Clinical Oncology, estamos alineados. Por supuesto, pueden haber algunas
eh, digamos, preguntas que son importantes resolverlas, pero creo que el protocolo sí puede ser revisado y se recomienda que lo hagamos todos para el mismo lenguaje. Ahora, sí, definitivamente tenemos otro antibiótico, finalmente el mensaje es la detección temprana, eso es la cosa más importante, ¿no? La detección temprana, pero armonizar todos los protocolos. Listo, perfecto. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna otra duda, puede ponerla en el chat. Voy a responder rápidamente esas otras preguntas que teníamos. Nos preguntaban también que qué personal de enfermería requería tener el entrenamiento, que quién podía hacer el tamizaje. Entonces, la idea es que el entrenamiento de la sospecha de infección lo tenga todo el personal que pueda estar en contacto con este paciente, auxiliares, enfermeras jefes, médicos, médicos de sus especialidades. Todo el mundo debería tener la capacidad de poder sospechar una infección, hacer una sospecha de infección. El tamizaje debe ser específico, pues, para el entrenamiento del tamizaje para también estas personas que están evaluando los niños con cáncer, pero pues sabemos que eso es un proceso que va a requerir tiempo porque pues si no están entrenados en EVAT, si no vamos a utilizar el tamizaje de tecto, algún personal, como les decía, va a requerir que se entrenen cómo evaluar el llenado capilar. Entonces, mientras ustedes logran ese entrenamiento con sus estrategias que van a utilizar, la idea es que quienes estén entrenados en esto vayan realizando ese tamizaje. Entonces, sean esas personas que siempre están ahí, de pronto la jefe de enfermería. Entonces, la auxiliar fue la que detectó la sospecha Ay, de ve. que hagamos este tamizaje porque pues yo creo que este paciente tiene sospecha de infección. Entonces, esa era como una de las preguntas que nos parecía fundamental. De hecho, nos preguntaban específicamente si las auxiliares requerían hacer el entrenamiento y la respuesta es sí. Otra de las preguntas que surgió fue que si el lactato debía ser arterial, no necesariamente, y ya también nos lo confirman las guías mundiales que salieron recientemente de sobreviviendo a la sepsis, no tiene que ser lactato arterial, puede ser también lactato venoso el que estén tomando ahí. Sabemos las implicaciones que es pedir un lactato arterial, si bien pudiera ser el ideal, tiene muchas otras implicaciones, entonces no necesariamente. Otra de las preguntas era cuándo se completa el estudio de todos los laboratorios, entonces lo vimos ahí. Si no tiene este paciente laboratorios, en el momento que estemos haciendo esa evaluación por el equipo de sepsis, vamos a hacer la evaluación de la disfunción orgánica. Inicialmente clasificamos con lo que tengamos, si es clínica con clínica, y con los laboratorios completos hacemos la reclasificación. Y la otra pregunta que nos hacían muy frecuentemente era que quiénes conformaban como mínimo el equipo que responde en esos primeros 10 minutos. Entonces ya hablamos de los detectives, que está conformado por un médico y un enfermero o enfermera, que son los que van a estar a cargo como de esto, de acuerdo a como ustedes lo planteen en su institución. No sé si tengan alguna otra pregunta, dudas. Eliana, en el chat hay una pregunta de la doctora María del Rosario Álvarez de ILA. ¿Cómo sugieren tener acceso rápido a la app para el equipo de evaluación rápida? Pues yo creo que eso pues pudieran tener muchas ideas de eso, pueden distribuir la aplicación y de pronto tenerla en la parte inicial de la pantalla, eso se puede poner un acceso, un link directo, entonces sería como una forma rápida. Pueden quienes quieran tener el algoritmo impreso también y tenerlo ahí, tener la guía de bolsillo ahí que pueda ser más rápido. Creo que eso se puede ir ajustando a las condiciones que ustedes tengan. Si su centro les deja poner en sus computadores un link para eso específicamente y que solo tengan que abrirlo ahí, lo pueden hacer ahí también en ese momento. Hay que tener en cuenta que esto no les va a guardar los datos del paciente, es decir, nosotros no estamos de ninguna forma colectando los datos de estos pacientes para que estén como tranquilos. Eso no hace como una recolección activa de datos, sino solamente para que ustedes la usen como herramienta de manejo. Bueno, entonces, muchas gracias por la participación de todos, por las preguntas, por la participación activa. Nuestra siguiente reunión va a ser el jueves 18 de junio. Volvemos con nuestros amigos de Safety and Quality que vamos a seguir en todo nuestro proceso de implementación. Se les va a recordar en el correo la tarea de identificar quiénes van a ser esos detectives y la forma en que se va a activar ese equipo de sepsis. Eso lo vamos a tener también registrado en nuestro seguimiento. Se lo vamos a recordar cuando le enviemos el correo del video.
Para quienes no están acá, avisarles de revisar en diferido la presentación e informarnos y continuar con las reuniones que están haciendo con sus diferentes coaches en sus diferentes centros. Recuerden que si necesitan un apoyo de nosotros, como el equipo de la parte de sepsis como tal, también estamos abiertos a eso y nos pueden informar. Les dejo nuestro QR de asistencia. Muchísimas gracias nuevamente por su participación. Si tienen dudas, siempre estamos atentos en el correo. Lo que tengan, lo que nos puedan, les podamos ayudar con mucho gusto siempre. Muchas gracias, Eliana. Gracias a usted, doctor. Había un comentario chiquitico de la doctora Viviana que decía, por ejemplo, ellos le adicionan amicacina en el protocolo inicial. Eso depende también de la prevalencia de microorganismos multiresistentes o productor de carga de masas. Entonces hay que, en cierta manera, también algunas adaptaciones se pueden hacer, pero en el mismo protocolo están como los requisitos para hacer esas adaptaciones. Lo podemos discutir pues cuando tengamos la sesión sin problema. Listo. Muchas Perfecto. gracias. Gracias por esa aclaración. A usted. Sí. Aquí Bueno. está el link, escrito el Gracias. código para mi KFC. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego, Gracias. gracias.